El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Qué bueno verlos a todos aquí. Sean bienvenidos a Crosspoint Español, a todos a los que están con nosotros por primera o segunda vez. Le damos una bienvenida especial y a todos los que están aquí en esta mañana. Gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo la transmisión, gracias por estar en sintonía. Que esto les sea de provecho, pero recuerden que la iglesia reunida es irreemplazable. En esta mañana entramos en la recta final de nuestra serie Encuentros con Jesús, ya que el próximo domingo va a ser el cierre de esta serie. Mi esperanza, bueno, es que esta serie haya sido útil y de bendición para ustedes. Lo ha sido, es mi esperanza. Nosotros comenzamos la serie viendo el impacto profundo y permanente que tiene Jesús en las personas que verdaderamente lo conocen. Y ahora estamos dedicando estas últimas semanas a entender cómo es que Jesús nos salva, a entender la mecánica de nuestra salvación. Pues el domingo pasado conocimos a Jesús como nuestro defensor, como el que lucha por nosotros, el que ya derrotó a nuestro enemigo. ¿Y qué sucede? Al Jesús ser nuestro defensor, eso también hace de él nuestro intercesor, el que intercede por nosotros. De hecho, uno de los fundamentos de la Reforma Protestante es reconocer que la salvación viene exclusivamente a través de lo que Dios hace por nosotros, que es algo que Él hace por nosotros, que es a través de su agencia y a través de su iniciativa. El cristianismo protestante rechaza la noción de que exista algún mediador fuera de Dios. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, el mediador perfecto, plenamente hombre, plenamente divino. Todo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro representante, una vez más nuestro intercesor. Y en adición, Romanos 8:34 dice que Jesús está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Sí? Por esa razón, pues puede que usted se sorprenda cuando se dé cuenta que en esta mañana nos toca aprender sobre otro intercesor. Así que estamos de vuelta en el Evangelio de Juan. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Juan 14. Vamos a estar cubriendo dos segmentos. Vamos a estar cubriendo los versos 16 al 20 y después de ahí vamos a brincar a los versos 25 al 27. Cuando yo digo que vamos a hablar de otro intercesor, quizá usted se está preguntando, bueno, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Es una cosa o es la otra? Decídase, se está contradiciendo, ¿qué me está diciendo? Bueno, yo le voy a pedir que busque y que lea este pasaje conmigo para que podamos salir de este misterio. Perdón. Este pasaje que vamos a leer ahora es parte de una sección bien intensa, bien cautivante en la biografía de Jesús, porque esto es parte de la última noche que pasa Jesús con sus discípulos. Esta es la última noche que Jesús pasa con los discípulos justo antes de ser arrestado, juzgado y ejecutado injustamente. Por eso los teólogos llaman esta sección el discurso de despedida de Jesús. Y la cosa es que Jesús sabía exactamente lo que le esperaba después de esa noche. Por eso, Él dedica esta sección de su último discurso a dejar unas instrucciones finales a sus discípulos. Y trate usted de ponerse en el lugar de Jesús en este momento. Si usted sabe que está en su última noche en la tierra y está dejando instrucciones finales a la gente que usted ama, pues usted no anda con rodeo. Usted no se va en tangentes. Uno dice las cosas que más le preocupan, uno dice las cosas que son más importantes para sus seres queridos, ¿verdad? Pues sabiendo eso, pues quiero animarles a que le den mucho peso a lo que Jesús discute en este pasaje,
Vamos a leer juntos en Juan 14, comenzando en los versos 16 al 20. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo. Pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Bueno, en los próximos 5 versos Jesús básicamente dice que el que ama a Jesús lo demuestra guardando su palabra. Después de esos 5 versos, Él continúa ahora en los versos 25 al 27. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Palabra de Dios para nosotros. Padre que estás en los cielos y nos escuchas y nos recibes a través de tus muchas misericordias. En esta mañana nosotros celebramos estas palabras de tu Hijo Jesús. Nosotros celebramos esta realidad, la realidad de que, Señor, pecadores imperfectos como nosotros podemos venir ante la presencia de un Padre Santo, ante el Dios que mora en luz inaccesible. Yo puedo venir, Señor. Gracias a ese Jesús que tomó nuestro lugar en la cruz, podemos venir ante tu santa presencia y nuestros corazones no tienen que estar turbados. Podemos tener paz. Gracias, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu nos ayude a aprender sobre Él en esta mañana. Te pedimos que ese Espíritu cambie nuestras vidas permanentemente. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Yo recuerdo lo bueno que era para mí empezar un trabajo nuevo y darme cuenta de que había una buena compatibilidad entre ese trabajo y mis habilidades. Y yo decía, pues aquí me va a ir bien a mí. Eso es lo mejor que hay porque desde el principio, pues uno cae en gracia con los supervisores, con los jefes y uno se va ganando pues el respeto de los compañeros. Pues eso me ha pasado a mí antes. Pero también me ha pasado lo opuesto. Cuando uno llega a un trabajo nuevo y el problema no es que te dé trabajo aprender cómo hacer el trabajo. El problema no es aprendizaje. El problema es cuando uno se da cuenta que al aceptar ese trabajo te has metido más en la boca de lo que puedes masticar. Y te das cuenta de que eres incompetente para las exigencias de ese trabajo. Algunos de ustedes han estado en esa situación. Esos eran los trabajos donde yo duraba un día y renunciaba al otro. Me ha pasado a mí. Y yo me salía con la mía haciendo eso hasta el año 2001. El año en que yo caí en un trabajo donde pude conseguir un plan de salud a 6 meses del nacimiento de nuestro primer hijo. Acabaditos de mudar a Miami. Fui manejador de casos en el sistema de hogares sustitutos, lo que llaman foster care. Fui manejador de casos en el sistema de hogares sustitutos. Y esa fue una de las experiencias profesionales más estresantes de mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque encima de que el sistema de hogares sustitutos es un sistema profundamente quebrantado,
Yo no tenía ni entrenamiento ni experiencia en ese campo y la expectativa era pues o nadar o hundirse. Había muy poquito entrenamiento. Y entonces encima de lo difícil que era ese trabajo, yo tenía que representar a mis clientes en la corte. Yo no le voy a contar todas las veces que a mí los jueces me pusieron como chupa por no tener todas las cosas al día. Todas las veces que me amenazaron con mandarme a la cárcel por incumplimiento. Pues, ¿qué sucede? Por lo quebrantado del sistema, pues ya a ellos no les hace diferencia si usted le dice yo soy nuevo. Ellos oyen eso todos los días. Pues en ese caso, como teníamos un bebé a 6 meses de llegar, yo no me podía zafar de ese trabajo. Esas son las ocasiones donde, bueno, yo, hasta donde yo sepa, yo no tengo el dinero para pagar, por un parto. Yo necesito este plan. Y yo tuve que sobrevivir desempeñándome de una manera horriblemente marginal. Esas cortes siempre tenían aire acondicionado, pero yo sudaba como un lechón. Yo sudaba como un lechón, es verdad. Yo me sentía horriblemente incompetente allí, hasta que Dios en su misericordia pues proveyó un trabajo mucho más compatible 4 meses después. Y entonces pude salir bien. Haciendo el cuento, siento el alivio. Lo que pasa es que no es divertido estar atascado en una situación que le grita a los 4 vientos, gente, yo soy incompetente. Hay cosas que nosotros aguantamos, pero esa duele, ¿verdad? Esa molesta a uno. Pues lo irónico de este asunto es que el trabajo para el cual Dios me ha llamado, mi trabajo como pastor, este trabajo que a mí tanto me apasiona, es un trabajo que a diario expone mi incompetencia. Yo digo eso porque mira el trabajo para el cual en el cual yo me he metido. En Apocalipsis 21 Jesús anuncia que Él hace nuevas todas las cosas. En eso me metí yo. Mi trabajo es unirme a Él en esa labor. Su trabajo es unirse a Él en esa labor, de hacer nuevas todas las cosas. Y bueno, sencillamente yo no sé cómo hacerlo. Yo miro este mundo y yo no sé cómo vamos a hacer eso. Unirse a Jesús en su labor de hacer todas las cosas nuevas es esencialmente tomar parte estableciendo el reino de Dios en esta tierra, pues de la mejor manera posible antes de que Jesús vuelva. Y si usted está ocupado en su santificación, usted está estableciendo el reino de Dios en la tierra. ¿Me sigue? Uno lo establece personalmente y uno lo establece en el entorno. Pues, ¿qué sucede? El profeta Isaías en el Antiguo Testamento nos ofrece una buena descripción de todo lo que eso incluye. En Isaías 61, mire todo lo que incluye establecer el reino de Dios. Incluye traer buenas noticias a los afligidos. Incluye vendar a los quebrantados de corazón. Incluye proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Incluye proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Consolar a los que lloran. Conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza. Aceite de alegría en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido, casi nada. Pues cuando yo veo esa descripción de mi trabajo, pues gente, yo les tengo que admitir que por lo menos no siempre he sido fiel. Les tengo que admitir que cuando he sido fiel, pues no siempre he tenido éxito y a veces mi intervención ha empeorado la situación. Y aunque Dios me ha llamado a esta labor y no me deja vivir en paz,
y yo no pienso detenerme hasta que Él me lo comunique con claridad, pues yo no puedo ignorar la falta de poder que yo siento ante un trabajo que me queda tan grande. ¿Se puede identificar usted? Así que si usted conmigo considera la importancia de esta misión, si usted considera la dificultad de esta misión, y entonces usted considera su propio potencial, mi potencial, más nuestro historial de meter la pata, porque insistimos, porque seguimos en esto, ¿por qué nos atrevemos todavía? ¿De dónde viene nuestra confianza? Bueno, esta mañana Jesús nos anima a seguir adelante porque nosotros no estamos solos en nuestra labor. Porque, bueno, ya sea por incompetencia o por cualquier pecado en el pasado que esté atacando nuestra conciencia, cualquier inseguridad que nosotros tengamos en medio de esta gran comisión, cualquier inseguridad, gente, se va a desvanecer cuando nosotros tengamos un encuentro, gente, con el otro intercesor. Y aquí yo me estoy refiriendo al Espíritu Santo. ¿Bien? Si nosotros vamos a estar envueltos en la obra de Dios, es esencial que nosotros contemos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios sin la ayuda de Dios. Los ministros siempre nos metemos en problemas cuando empezamos a depender más de nuestras habilidades y aptitudes personales. Y a usted le va a pasar también. Y bueno, ahora en el pasaje de hoy, Jesús está llegando al final de su vida. Y si en este momento Jesús hubiera tenido que contar con las aptitudes intelectuales y profesionales de sus discípulos, se hubiera desanimado. Gente, este discurso de despedida va desde los capítulos 13 hasta 17 de Juan. Y si usted lee todo esto, los discípulos demuestran una y otra vez que después de pasar 3 años bajo la instrucción directa, bajo el discipulado de Jesús, no estoy hablando de cualquier pastor, estoy hablando de Dios mismo hecho hombre. Ellos todavía no entendían quién era Jesús. Eso nos debe animar a nosotros cuando el discipulado pues no da fruto y toma mucho tiempo para dar fruto. Si el mismo Jesús tuvo que tratar con eso. La situación, gente, estaba grave. Porque estos discípulos, ellos eran nada más y nada menos que los agentes que Jesús había escogido para llevar su mensaje al mundo. Ahora estamos aquí un día antes de su muerte. Si ustedes ven las cosas que ellos dicen, ellos todavía no conocen a Jesús. Jesús está diciendo que va al Padre. Ellos no se dan cuenta de lo que Jesús quiere decir con esto. No solo eso, sino que Jesús también sabía que una vez Él muriera y resucitara, a ellos les esperaba persecución. La cosa se les iba a poner peor todavía. Así que, ¿qué esperanza había de que ellos lo pudieran conocer en verdad y pudieran proclamar su mensaje si eso no había sido posible hasta ese momento? Bueno, gente, nuestra esperanza no reside en nuestras habilidades, nuestras esperanzas no residen en nuestras estrategias, mi esperanza no reside en que yo sea macho alfa, mi esperanza no reside en que yo sea INFJ o lo que haya salido en Myers-Briggs mío. Nuestra esperanza sí reside en lo que Jesús prometió a los que le siguen. En el pasaje de hoy, lo primero que vamos a encontrar es la promesa de un intercesor. Así que, comenzando en el verso 14, en el capítulo 14, en el verso 16, Jesús le dice a sus discípulos como parte de ese discurso de despedida: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre.
Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Pues Jesús le está dejando saber a sus discípulos que pronto iba a tener que partir. Está hablando de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Pero a pesar de la ausencia inminente de Jesús, Él prometía que no los iba a dejar abandonados, porque les iba a enviar otro consolador. Hablando aquí del Espíritu de Dios. Pues este concepto del Espíritu de Dios no es un concepto que está siendo presentado en la Biblia aquí por primera vez. El Espíritu de Dios es algo sobre lo cual leemos a lo largo del Antiguo Testamento. Lo encontramos en las Escrituras hebreas. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios estaba envuelto en la creación. Nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 6:3 nos dice que el Espíritu de Dios lucha y contiende contra los pecadores. En el libro de Jueces, yo no sé si usted se ha dado cuenta que cada vez que Sansón utilizaba su fuerza sobrenatural, antes de eso caía el Espíritu de Dios sobre él. Busca en el libro de los Jueces, cada una de las ocasiones, el Espíritu de Dios caía sobre Sansón. Leyendo solamente el Antiguo Testamento, pues uno podría llevarse la impresión de que el Espíritu de Dios es una fuerza que procede del Padre. Y uno estaría completamente equivocado. ¿Por qué? Y así es como Jesús lo presenta. Jesús lo presenta aquí de una manera diferente. Lo presenta como una persona. El griego tiene algo en común con el español. En el griego los sustantivos tienen género. Y en griego el sustantivo espíritu es neutral. Pero cuando Jesús habla sobre el Espíritu de Dios en el original griego, no lo trata como una fuerza impersonal. No utiliza un pronombre neutral, utiliza un pronombre masculino. Lo llama Él. Jesús promete que cuando Él ascienda al cielo, el Padre va a enviar a otra persona en su lugar. Y el nombre que utiliza la Nueva Biblia de las Américas, esta traducción, por ejemplo, para esta persona es otro consolador. Ahora, si usted se pone a ver otras versiones, usted se va a dar cuenta que hay diferentes traducciones para este nombre. También lo llaman defensor. Y entonces me puse a ver lo que usa una de las versiones de la Iglesia Católica Romana, la Biblia Nácar Colunga, lo llama otro paráclito. Y eso se debe a la palabra que se usa en el original griego, parácliton. Es la palabra en el original griego. Y esa palabra parácliton da una gama de significados, y cuando una palabra te da una gama de significados, pues ahí las diferentes traducciones van a usar diferentes palabras. Uno va a ver diferentes matices en diferentes versiones. Y pues, pero yo tratando aquí de hacerme que sé griego, lo trato de dividir. El prefijo para significa que es alguien que está junto a ti. Junto a ti, para. Y entonces Cliton es un intercesor, es alguien que aboga por ti. Alguien que está abogando junto a ti. Ese es el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús ahora mismo, presten atención, esto es súper interesante. Al Jesús ascender a los cielos, Jesús no asciende como un espíritu sin cuerpo. Jesús asciende a los cielos en forma humana. Ahora mismo Jesús está en forma humana junto al Padre intercediendo por nosotros. A la diestra del Padre hay un ser humano, plenamente humano y plenamente divino, intercediendo por nosotros. Ese es Jesús. ¿Me sigue? No se me duerma. Pues, pero el Espíritu de Dios
Jesús intercede por nosotros, pero el Espíritu de Dios intercede con nosotros. ¿Puede darse cuenta de ese matiz? Yo considero que es muy interesante notar que la función principal del Espíritu de Dios es interceder junto a nosotros, porque dependiendo a quién usted le pregunte, le va a decir que el Espíritu está aquí para... Usted le pregunta, ¿para qué usted cree que el Espíritu Santo está aquí? Le van a responder muchas cosas diferentes. Pero Jesús nos dice que el Espíritu está principalmente aquí para interceder junto a usted. Palabra del Señor. Al yo criarme en la iglesia pentecostal, yo veía al Espíritu Santo como una fuente de poder para las manifestaciones espectaculares y sobrenaturales. Así es como yo lo veía. Y también, bueno, había muchas cosas que la gente hacía por emoción o manipulación que se las atribuían al Espíritu Santo. Pero las palabras del mismo Jesús nos dejan saber que la función principal del Espíritu de Dios es interceder junto a nosotros, lo cual me lleva a preguntarme, ¿por qué yo necesito que alguien interceda junto a mí? ¿Por qué nos hace falta? Gracias por preguntar. Eso nos lleva a tratar el segundo punto de esta mañana. La razón por un intercesor. ¿Por qué necesitamos un intercesor? Bueno, yo le propongo que si usted es como yo, por más filósofo que usted se trate de vender, por más éticamente relativista que usted se pinte, en el fondo de su corazón, usted sabe que tristemente en nuestro mundo la maldad es una realidad. Tratamos eso la semana pasada. Y si usted tiene algún concepto de lo que son los derechos humanos o de lo que es la justicia, eso quiere decir que usted admite que nuestra vida no es simplemente biológica o naturalista. Yo espero que usted se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo. Si usted cree en la existencia de derechos humanos o de justicia, usted está admitiendo que nuestra vida no es simplemente biológica. Usted está admitiendo que entre la raza humana existe un concepto mínimo común de lo que es bien y de lo que es el mal. Y si el bien y el mal existen, pues no podemos huir de la verdad de que hay una gran distancia entre Dios y usted. Entre un Dios perfecto y entre mí. Hay una distancia infinita. Y esa distancia está ahí porque Dios es perfecto y yo me quedo corto de esa perfección. Y usted se queda corto de esa perfección. Si usted vino aquí para que yo le alce la autoestima, me perdona. Pues, si estamos en esa situación, usted sabe que nosotros necesitamos delante de ese juez supremo a quien nada se le escapa, un intercesor. Sin ese intercesor nosotros estaríamos desamparados, estaríamos como niños huérfanos. Por eso a mí me llena de alegría cuando Jesús nos promete en el verso 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Si usted es parte de la familia de Dios, Jesús nos promete que Él va a volver por nosotros. Brevemente en este pasaje Jesús nos recuerda la esperanza que tenemos de su retorno. Es un honor y es un privilegio ser parte de la familia de Dios. El verso 19 nos deja ver la razón. Dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué nosotros tenemos ese privilegio? Es producto de lo que los teólogos llaman nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros nos identificamos con Él, nosotros participamos en sus sufrimientos, pero también nos beneficiamos de lo que Él ha conseguido para nosotros. Esa es la unión con Cristo. Romanos 6:5. Si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección.
Es por esa razón que Jesús termina el verso 19 diciendo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Presten atención a lo que Jesús dice ahora. Estoy pausando para que presten atención porque este verso 20 me agarró por sorpresa. Es uno de esos versos que uno le pasa por encima rapidito, pero si usted se detiene y considera lo que significa, anima a uno. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. O sea que en un día en el futuro nos vamos a dar cuenta de algo que siempre ha sido verdad. En un día en el futuro, no es que algo que nunca ha pasado va a ser realidad. En ese día nos vamos a dar cuenta de algo que siempre ha sido realidad. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esa es nuestra realidad ahora. Ese día final vamos a poder ver con claridad, nos vamos a dar cuenta de que por más solos que nos hayamos sentido en esta vida, en verdad nunca hemos estado solos. Usted nunca ha estado solo. Jesús está en nosotros, nosotros estamos en Él, de la misma manera que Él está en su Padre. Yo no entiendo lo que eso quiere decir. Yo no se lo puedo explicar. Pero algo de lo que estoy seguro es que si yo estuviera consciente de esa realidad todo el tiempo, eso me ahorraría a mí mucha ansiedad. Pero uno de los problemas de nuestra condición caída es que eso se nos olvida. Una, otra y otra vez nos dejamos arrastrar por la desesperación, por la falta de perspectiva. Las cosas no salen como queremos y de momento pues nos sentimos como si Dios no existiera y estamos en este mundo solos. Ahí es donde nos damos cuenta de la importancia del tercer punto, la función de un intercesor. Después de que Jesús le dice a sus discípulos en los próximos versos, 5 versos, como les dije, que el que lo ama lo demuestra guardando su palabra. Eso es importante. Hay mucha gente que dice que ama al Señor, pero no presta atención a sus mandamientos. Eso es importante. Después de eso, en el verso 25 les dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Eso como que suena como con finalidad. Les he dicho estas cosas mientras estuve con ustedes. Yo me pregunto si ahí fue que los discípulos se dieron cuenta de la importancia de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Usted le ha pasado? Que usted está en la clase y de momento se da cuenta, espérate, esto es importante, se supone que yo esté tomando nota. Cuando ya están borrando la pizarra, saca el teléfono. Pues, y entonces cuando uno se da cuenta de todas las cosas que Jesús habló, y ya terminó de hablar. ¿Cómo yo me voy a acordar de todas las instrucciones que me dejó Jesús? ¿Cómo yo puedo llevar esa carga? ¿Cómo puedo llevar esa responsabilidad? Y como yo les dije al principio, a veces me pongo a analizar que estar envuelto en la obra del Señor se siente tan cuesta arriba. Yo me siento incapaz de esta labor a la cual Dios me ha llamado. Yo espero que usted se dé cuenta de la tensión. La labor es imposible y el Señor ha puesto en mí un llamado inescapable. Mi vida no va a estar en paz mientras yo no le haga caso a ese llamado. Pero Jesús nos promete en el verso 26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, una vez más, se está refiriendo al Espíritu Santo como una persona, no es una fuerza. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En la obra del Señor yo veo otros predicadores, otros pastores, y ellos son como MacBook Pro. Y yo me siento como que estoy corriendo en Windows for Workgroups.
¿Cuál es esa? ¿La 480 y qué? 86. Ah, una 486. Yo me siento ahí, yo que estoy ahí. Pero no depende de la velocidad de mi procesador. El Espíritu me va a enseñar todas las cosas y me va a recordar todo lo que Jesús me ha enseñado. Qué bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo, y entonces, y también dense cuenta de esta dinámica divina. El Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Amén, ¿están conmigo? El Espíritu Santo, que es Dios, ha sido enviado por Dios Padre en nombre de Dios Hijo, con el propósito de enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Jesús nos dijo. Y necesitamos eso porque algo que me debilita a mí como ministro del Evangelio es cuando yo me olvido de las cosas que Jesús me ha enseñado. Y a nosotros se nos olvidan las cosas, las circunstancias cambian y se nos forman unas gringolas circunstanciales, nada más podemos ver lo que tenemos al frente. Pero en contraste, si algo que me anima, si algo que me da el valor para vivir en obediencia a Dios, si algo que me da a mí la fuerza para derramar mi vida por la causa del Señor, es cuando el Espíritu me enseña, es cuando el Espíritu me recuerda que aunque yo me quede corto, hay un defensor, hay un intercesor, hay un consolador, hay un paracleto que me recuerda que a la mano derecha del Padre Jesús está defendiendo mi caso. Yo me conozco. Yo les puedo presentar a ustedes el pastor Miguel del domingo. Me engamané hoy porque hoy es nuestro aniversario 29. Y pero yo conozco el Miguel que no está, que no tiene el lacito. Yo conozco el otro Miguel, el Miguel de la casa. Y Dios lo conoce también. Ese no se lo puedo esconder al Señor. Pero Jesús está delante de un Padre Santo que no se compromete, que no cambia sus estándares. Y está diciéndole a él, mira, yo sé que Miguel metió la pata otra vez. Yo sé que Miguel hizo esto, pensó lo otro y dijo lo otro. Y yo no te estoy pidiendo que le des otra oportunidad. Porque si usted es un abogado y le sale con eso a un juez, quizás lo convence una vez. Pero a los reincidentes se les acaba la suerte tarde o temprano. Y yo soy reincidente. Así que Jesús no está pidiendo que el Señor me dé otra oportunidad. Jesús le está diciendo a Dios Padre que yo he sido completamente absuelto de toda culpa pasada, presente y futura. Jesús le ha dicho que ya yo he sido completamente absuelto porque me identifiqué con Él y yo he puesto mi confianza en Él. Y como Jesús sufrió y murió por mis pecados y como Jesús vivió una vida perfecta en representación mía, así como Él resucitó, yo voy a resucitar con Él en el día final. Y como dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y si usted se identifica con Jesús, usted se beneficia de ese intercambio. Cuando nosotros recordamos esa realidad, ahí es que nuestras vidas cambian. Ahí es que el Espíritu Santo nos cambia a nosotros. El Espíritu Santo usa la realidad del Evangelio para cambiarnos de adentro para afuera. Usted no cambia fuera del Evangelio. En las palabras del pastor Tim Keller, el Espíritu Santo no se limita a enseñarnos e informarnos, también nos llama a vivir según lo que nos dice. Él nos convence y nos desafía. Él nos dice, eres un pecador.
¿Estás viviendo con humildad y dependencia de Dios como resultado? Sin embargo, también eres justo, recto, en Cristo, adoptado y aceptado en su familia. ¿Estás viviendo audaz y libremente como resultado? ¿Eres tan libre de la necesidad de poder, aprobación y confort como deberías serlo? El Espíritu Santo trae todo eso a nuestra mente. Y cuando nosotros somos libres al fin de todas esas cosas que nos esclavizan, ahí es donde nosotros experimentamos plenamente experimentamos la consecuencia del intercesor en nuestras vidas. Jesús termina el pasaje de hoy exhortando a los discípulos de la siguiente manera, en el verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cuándo le dice eso Jesús a los discípulos? ¿Cuándo le dice Jesús a los discípulos, no se turbe su corazón ni tenga miedo? Justo antes que el mundo estaba a punto de convertirse Jesús sabía la conmoción que iba a llegar a la vida de los discípulos después que Jesús se fuera y naciera la iglesia del primer siglo. Y Jesús también nos dice eso a nosotros hoy en día, sabiendo que nosotros vivimos en medio de una conmoción similar, especialmente cuando nosotros queremos estar envueltos en su obra. Pero la consecuencia de la presencia del otro intercesor en nuestra vida debe ser paz. Debe ser lo que Jesús dijo una y otra vez: no teman, no teman, no tengan miedo. Qué difícil es, porque el enemigo ahí es donde trabaja, generando ansiedad. Y a la misma vez Jesús nos dice lo contrario: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. El equipo de adoración puede ir pasando ya al frente. Mientras ellos pasan y toman su lugar y nosotros preparamos nuestros corazones para participar en la cena del Señor, yo quiero que sepa que si usted ha percibido que Dios está inquietando su corazón de alguna manera, que Dios le está llamando a que usted le dé su vida, ya eso es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en usted. Usted no tiene que decidir si dejar al Espíritu obrar o no. Ya Dios inició. Ya Dios inició. Es evidencia de que Él le ama y de que Él está tomando iniciativa con usted. Y cuando nosotros participamos en este sacramento, nosotros estamos celebrando eso mismo, la iniciativa de Dios, cómo Dios inicia su obra de salvación y cómo la llevó a cabo completamente enviando a su Hijo para que Él llevara el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Ahora, yo quiero decirles algo. Yo creo mucho en la predestinación, yo creo mucho en la iniciativa divina. Yo soy un calvinista de clavo pasado. Si hubieran, si hubieran 7 puntos, yo sería de 7 puntos. Pero no tengo problema identificándome con eso. Pero siendo un calvinista de clavo pasado, también es verdad que nuestra respuesta al llamado del Espíritu afecta nuestra sensibilidad al Espíritu. ¿Cómo esas dos cosas son verdad? No lo sé. Dios es soberano. Pero si nosotros endurecemos nuestro corazón al Espíritu, usted va a ser cada vez, su corazón se va a endurecer cada vez más. Yo no sé cómo, yo no puedo resolverle esa tensión, pero la Biblia la afirma.
Y de ahí yo lo que yo deseo es exhortarles a que si el Espíritu le está dirigiendo a usted de alguna manera, que usted responda, que usted no se haga esperar. Mientras más usted responde al Espíritu, más el Señor lo guía, más el Señor le dirige. ¿Se le va a hacer la vida fácil? No. Pero usted se da cuenta de la presencia de Dios en su vida. Usted puede presenciar los pichones luciéndose, perdón, aquí el pentecostal se me sube. Usted puede experimentar los pichones luciéndose en su vida. Usted ve la realidad de la guerra espiritual que se da. Pero no tiene miedo porque usted sabe que Dios lucha por usted. Si yo estuviera solo, la cosa sería diferente. Pero cuando Dios lucha por uno, pues esto no depende de mí. Dios lucha por mí. Dios lucha por mí. Y así que a la luz de eso, yo quiero exhortarle a ustedes. Si el Señor está llamando su corazón de alguna manera, algunos de ustedes los puede estar llamando a comenzar su travesía con Él. Algunos de ustedes lo está llamando en algún área de su vida a rendir algo que no han rendido antes porque ustedes están amando eso más que al mismo Dios. Yo le insto a que usted responda al Señor. Mientras más le responda, más Él le dirige. Y también hay otra manera de uno aumentar su sensibilidad al Espíritu Santo. Y eso es participando de los modos de gracia. Si usted quiere ser sensible al Espíritu, enchúfese. Enchúfese a la vid. De la misma manera que las uvas no pueden sobrevivir si no están conectadas a la vid, nosotros no vamos a ser sustentados si no estamos conectados al Señor. Así que, una vez más, la gloria es del Señor, pero el Señor nos da el privilegio de responder. Así que vamos a responder. Un paso muy importante de que cuando el Espíritu le recuerde y le enseñe lo que Jesús ha hecho por usted, que usted lo reciba. Así que vamos a hacer eso, vamos a recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, participando en el sacramento de la comunión. Y pues como de costumbre, mientras el equipo les dirige en adoración, pues es el momento de pasar al frente, servirse los elementos, volver a sus asientos. Una vez termine el cántico, pues entonces yo voy a volver al frente y les voy a dirigir a través de este sacramento, el cual no requiere membresía, pero ante los ojos del Señor usted tiene que ser creyente. Y Dios lo toma en serio. A mí me engaña, a Dios no lo puede engañar. Tiene que ser creyente, tiene que ser una persona que usted reconoce que usted no puede ganarse la salvación a través de sus esfuerzos y usted está confesando sus pecados ante el Señor, reconociendo su insuficiencia y refugiándose detrás de la roca eterna Jesús, su única esperanza de salvación. Así que recoja los elementos, regresa a su asiento y entonces todos vamos a participar juntos. Así que vamos a celebrar adorando al que no nos dejó solos. Amén. Estemos de pie.